El peluche azul en mis manos grababa su sentencia de muerte. Estaba de pie en el pasillo de mármol de una finca histórica en Coral Gables. Faltaban 15 minutos para caminar hacia el altar. Llevaba un vestido de novia de seda que apenas disimulaba mis 4 meses de embarazo. El aire olía a orquídeas blancas y a la asfixiante hipocresía de la alta sociedad de Miami. Frente a mí se alzaba la pesada puerta de caoba del vestidor VIP. Estaba entreabierta, apenas una fracción de pulgada, pero era suficiente. Suficiente para dejar escapar las voces de las 2 personas en las que más confiaba en este mundo. Una era la voz de Julián, el hombre con el que me había casado por los civil esa misma mañana. El hombre que se suponía que era el amor de mi vida y el padre de mi hijo. La otra voz era más aguda, familiar y cargada de un resentimiento venenoso. Era Carolina, mi hermana menor. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso del ramo de flores en mis manos. Dentro del arreglo floral, oculto entre las rosas blancas, había un pequeño oso de peluche azul. Contenía un monitor cardíaco en su interior. Era una sorpresa que había preparado para Julián, para reproducir el latido de nuestro bebé frente a todos los invitados en el altar. Pero en lugar de un momento de ternura, el destino me estaba entregando una confesión. Escuché a Julián reír en voz baja, un sonido oscuro y calculador que nunca antes había escuchado. Le dijo a Carolina que mi embarazo era el ancla perfecta. Explicó con absoluta frialdad que ahora yo estaba vulnerable, emocional y desesperada por formar una familia tradicional. Dijo que usaría esa vulnerabilidad para obligarme a ceder los poderes administrativos de mis fondos de fideicomiso. Carolina respondió con una risa amarga, una risa que reconocí de nuestra infancia, siempre llena de envidia. Ella le dijo que habían esperado 3 largos años para este momento. 3 años. Esa era la duración exacta de mi relación con Julián. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies mientras la magnitud de la traición se asentaba en mi mente. Mi propia hermana y mi prometido habían sido amantes desde el primer día. Todo nuestro romance, cada beso, cada promesa, había sido una obra de teatro meticulosamente ensayada. Julián continuó hablando, detallando cómo mi madre, Beatriz, sería su mejor aliada sin siquiera saberlo. Dijo que Beatriz estaba tan obsesionada con el registro social de Miami que preferiría morir antes que permitir un escándalo público. Aseguró que mi madre me manipularía, me llenaría de culpa y me obligaría a guardar silencio para mantener las apariencias. Afirmó que Beatriz preferiría verme atrapada en un matrimonio financieramente abusivo antes que enfrentar los susurros de los clubes de campo de Coral Gables. Carolina estuvo de acuerdo, añadiendo que yo siempre había sido la hija perfecta, la heredera obediente del imperio de logística y capital privado de nuestro difunto padre. Dijo que era hora de que la hija perfecta perdiera el control. Cualquier otra mujer en mi posición habría irrumpido en la habitación. Cualquier otra novia habría llorado, gritado y exigido una explicación, destrozando su propio corazón en el proceso. Pero yo no era cualquier mujer. Era la hija de mi padre, y por mis venas corría la misma sangre fría que había construido un imperio corporativo desde cero. Las lágrimas que amenazaban con salir se secaron instantáneamente. Fueron reemplazadas por una claridad mental absoluta, matemática y glacial. El dolor se transformó en una energía pura y destructiva. Miré el oso de peluche azul entre las flores. Metí la mano con cuidado y presioné el pequeño botón oculto en la pata del muñeco. Una diminuta luz roja parpadeó. El dispositivo comenzó a grabar. Me quedé allí, respirando en silencio, absorbiendo cada detalle de su conspiración. Los escuché planear cómo desviarían fondos hacia la empresa de logística de Julián, una compañía emergente que estaba al borde de la bancarrota. Los escuché burlarse de mi ingenuidad, de mi amor ciego, de mi deseo de proteger a mi bebé. Cada palabra que pronunciaban era un clavo más en su propio ataúd financiero y social. Cuando terminaron de repasar su plan, escuché el sonido de un beso prolongado. Carolina le susurró que lo vería en el altar, fingiendo ser la dama de honor perfecta. Presioné el botón del peluche nuevamente, deteniendo la grabación y guardando el archivo de audio. Retrocedí en silencio por el pasillo de mármol, asegurándome de que mis tacones no hicieran ruido. Me refugié en una pequeña sala de espera vacía, cerrando la puerta detrás de mí. Saqué mi teléfono celular del bolsillo oculto de mi vestido. Tenía menos de 10 minutos para organizar una ejecución pública frente a 200 invitados de la alta sociedad. No había margen para el error. Envié 3 mensajes de texto precisos y directos. El primero fue para Ricardo, el abogado corporativo de mi difunto padre. Ricardo era un tiburón con un traje impecable, un hombre sin emociones y despiadadamente leal a la protección de mi patrimonio. Mi mensaje decía simplemente que trajera la carpeta gris al altar y que estuviera preparado para una anulación inmediata. El segundo mensaje fue para Sofía, mi mejor amiga y la única persona en la que confiaba ciegamente.
Sofía era experta en tecnología y estaba a cargo de la coordinación audiovisual de la ceremonia. Le escribí que interceptara mi teléfono cuando yo llegara al altar y que lo conectara directamente a la consola de sonido principal de la iglesia. Le advertí que no hiciera preguntas y que estuviera lista para presionar el botón de reproducción cuando yo diera la señal. El tercer y último mensaje fue para mi tío Leandro. Leandro era el presidente interino de la junta directiva de nuestro imperio, un hombre de autoridad silenciosa y presencia imponente. Le pedí que se sentara en la primera fila, justo detrás de Julián, y que estuviera listo para intervenir físicamente si la situación se volvía violenta. Bloqueé la pantalla de mi teléfono. Me miré en el gran espejo de pared de la sala de espera. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos brillaban con una determinación aterradora. Acaricié mi vientre suavemente, sintiendo la presencia de mi hijo. Le prometí en un susurro que nadie jamás lo usaría como una herramienta de manipulación. Le prometí que nacería en un imperio limpio de parásitos. Ajusté mi velo de encaje, asegurándome de que cayera perfectamente sobre mis hombros. Ya no era una novia a punto de casarse. Era la directora ejecutiva de mi propia vida, preparándose para liquidar una mala inversión. Salí de la sala y caminé hacia las inmensas puertas dobles del salón principal. La música del cuarteto de cuerdas comenzó a sonar, llenando el espacio con una melodía clásica y elegante. Las puertas se abrieron de par en par. 200 de los individuos más influyentes de Miami se pusieron de pie al unísono. El salón era un mar de vestidos de diseñador, joyas deslumbrantes y sonrisas calculadas. Estaban los alcaldes, los banqueros de inversión, los magnates de bienes raíces y las matriarcas de la alta sociedad. Comencé a caminar por el pasillo central. Mi postura era impecable, mi rostro una máscara de serenidad absoluta. No había lágrimas en mis ojos, solo una mirada fija y penetrante. Al final del pasillo, de pie frente al altar cubierto de flores, estaba Julián. Llevaba un esmoquín hecho a medida que realzaba su figura carismática. Me sonrió con la calidez practicada de un depredador que cree que su presa ha caído en la trampa. A su izquierda estaba Carolina, sosteniendo su propio ramo de flores. Llevaba un vestido de seda color champán y se secaba lágrimas falsas con un pañuelo de encaje. Fingía una alegría fraternal tan convincente que casi me dio asco. Miré a mi madre Beatriz sentada en la primera fila. Llevaba un sombrero de ala ancha y perlas, radiante de orgullo por haber asegurado una alianza matrimonial que lucía perfecta en las revistas de sociedad. Llegué al altar y me detuve frente a Julián. Él extendió sus manos y tomó las mías. Sus palmas estaban cálidas y sudorosas, delatando su anticipación. Mis manos, en cambio, estaban frías como el hielo. El sacerdote comenzó la ceremonia con una voz profunda y solemne. Habló sobre el amor, la paciencia, la confianza y la construcción de una base familiar sólida. Cada palabra que pronunciaba resonaba en las paredes de mármol como una ironía cruel. Dejé que hablara. Dejé que la tensión en la sala se construyera, que la ilusión de perfección alcanzara su punto máximo. Esperé el momento procesal exacto. El sacerdote miró a la multitud silenciosa y expectante. Hizo la pregunta tradicional, preguntando si alguien presente tenía algún impedimento para que esta unión se llevara a cabo, que hablara ahora o callara para siempre. El silencio en la iglesia fue absoluto. Retiré mis manos de las de Julián con un movimiento suave pero firme. Me giré hacia el sacerdote y, con una voz clara que resonó en cada rincón del salón, dije que yo tenía una objeción. Un murmullo de confusión y asombro recorrió a los 200 invitados. La sonrisa de Julián vaciló por una fracción de segundo. Se inclinó hacia mí y susurró mi nombre, preguntando entre dientes qué estaba haciendo. Lo ignoré por completo. Me giré hacia la multitud, manteniendo mi postura erguida y dominante. Anuncié que antes de continuar con la ceremonia tenía una sorpresa muy especial relacionada con el bebé que llevaba en mi vientre. Dije que quería compartir con todos ellos el sonido del futuro de nuestra familia. Hice un leve gesto con la cabeza hacia Sofía. Ella salió de la primera fila con una rapidez silenciosa, tomó mi teléfono y el peluche azul de mis manos, caminó hacia la consola de sonido oculta detrás de un pilar de rosas blancas, conectó el cable de audio directamente a mi dispositivo. Miré a Julián a los ojos. Su expresión había pasado de la confusión a una leve irritación, creyendo que esto era solo un capricho emocional de una mujer embarazada. Sofía presionó el botón de reproducción. El sonido rítmico, rápido y fuerte del latido del corazón de mi bebé, inundó la iglesia a través de los enormes altavoces. Era un sonido hermoso y lleno de vida. Los invitados dejaron escapar un suspiro colectivo de ternura. Vi a mi madre Beatriz llevarse las manos al pecho, interpretando a la perfección su papel de abuela conmovida. Carolina sonreía ampliamente, asintiendo con la cabeza hacia los invitados. Dejé que el latido sonara durante 10 largos segundos. Dejé que se relajaran.
Y entonces el latido se detuvo abruptamente. Hubo un segundo de silencio estático. De repente, la voz de Julián estalló por los altavoces, nítida, cruel y amplificada al máximo volumen. Su voz llenó la iglesia, diciendo claramente que mi embarazo era el ancla perfecta, diciendo que yo estaba vulnerable y que me obligaría a ceder los poderes de mis fondos de fideicomiso. La iglesia entera quedó paralizada. El aire pareció desaparecer del salón. Luego, la voz de Carolina resonó en los altavoces, acompañada de su risa amarga. Se escuchó claramente cómo decía que habían esperado 3 años para este momento. Se escuchó cómo Julián detallaba que mi madre me manipularía para evitar un escándalo público. Se escuchó el beso. El impacto acústico fue devastador. 200 miembros de la élite de Miami se congelaron como estatuas de sal. Nadie respiraba. Nadie se movía. Beatriz se desplomó en su banco, su rostro perdiendo todo el color en un instante. No estaba destrozada por el dolor de mi traición, sino por la exposición pública y humillante de la bajeza de su otra hija. El escándalo que tanto temía acababa de detonar en su propia cara, frente a todas las personas cuya opinión veneraba. El rostro de Julián se contorsionó en una máscara de pánico absoluto y furia salvaje. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la realidad de su destrucción se asentaba. Se giró violentamente hacia la consola de sonido y dio un paso para arrancar los cables. Pero antes de que Pocono dar el segundo paso, el tío Leandro se interpuso en su camino. Leandro era un hombre mayor, pero tenía la complexión de un toro y la autoridad de un patriarca. Colocó una mano pesada y firme sobre el pecho de Julián, empujándolo hacia atrás con una fuerza inquebrantable. Leandro le ordenó en voz baja y peligrosa que se quedara exactamente donde estaba. Julián tropezó hacia atrás, acorralado. Carolina estaba temblando incontrolablemente, su rostro pálido como el papel, mirando a su alrededor como un animal atrapado. Julián se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una desesperación calculadora. Intentó usar su última táctica. Intentó manipular la realidad frente a todos. Levantó la voz, tratando de sonar autoritario, y gritó que ese audio estaba sacado de contexto. Gritó que yo estaba histérica por el embarazo y que no sabía lo que estaba haciendo. Luego, con una sonrisa torcida y llena de malicia, dio un paso hacia mí. Me recordó en voz alta que todo este espectáculo no importaba, porque ya estábamos legalmente casados. Gritó que habíamos firmado los papeles del matrimonio civil esa misma mañana en el juzgado. Afirmó que ante la ley, yo ya era su esposa, y que mis bienes ahora estaban vinculados a los suyos. Me miró con desprecio y dijo que ninguna rabieta en una iglesia iba a cambiar el hecho de que él ya tenía el control. No retrocedí ni un milímetro. Mantuve mi mirada clavada en la suya, fría y vacía de cualquier afecto. Hice un leve movimiento con la mano hacia la primera fila. Ricardo, el abogado, se levantó de su asiento y subió los escalones del altar. No caminaba como un invitado a una boda. Caminaba como un verdugo corporativo. Llevaba en sus manos la carpeta gris de cuero que le había pedido. Se paró junto a mí, ajustó sus gafas de montura metálica y miró a Julián con absoluta indiferencia. Ricardo abrió la carpeta con una lentitud agonizante. Sacó un documento sellado y se dirigió a Julián con un tono profesional y monótono que cortaba el aire como un bisturí. Declaró que, anticipando ciertos riesgos financieros y de carácter personal, su clienta había ejecutado una serie de maniobras legales preventivas hace 48 horas. Ricardo reveló que la totalidad de mis activos, incluyendo los fondos de fideicomiso, las propiedades inmobiliarias y las acciones corporativas, habían sido transferidos a un fideicomiso ciego irrevocable. Explicó que este fideicomiso requería el consentimiento unánime de una junta directiva independiente para cualquier desembolso, y lo más importante, leyó la cláusula que excluía específicamente a cualquier cónyuge, presente o futuro, de tener acceso, voto o beneficio sobre esos activos, independientemente de cualquier matrimonio civil. El rostro de Julián perdió el poco color que le quedaba. Su mandíbula se tensó mientras procesaba que había pasado 3 años persiguiendo un cofre del tesoro que acababa de ser sellado con titanio. Pero Ricardo no había terminado. Pasó a la siguiente página del documento. Anunció frente a todos los presentes que yo era la beneficiaria principal y la accionista mayoritaria de Fondo Aster. Fondo Aster era la firma de capital privado más agresiva de Brickell. Era exactamente la misma firma a la que Julián había estado rogando durante meses para que inyectara capital y salvara su empresa de logística de la quiebra inminente. Julián había creído que estaba negociando con ejecutivos anónimos. Nunca supo que la dueña absoluta de la firma era la mujer con la que dormía todas las noches. Los ojos de Julián saltaron de Ricardo hacia mí, llenos de un terror genuino. Di un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. Mantuve mi voz baja, un susurro gélido que solo él, Carolina y el sacerdote pudieron escuchar. Le dije que su financiamiento estaba permanentemente cancelado.
Le aseguré que su empresa estaría en bancarrota oficial para el lunes por la mañana. Le dije que lo iba a destruir financieramente hasta que no pudiera permitirse ni siquiera un abogado de oficio. Me giré hacia el sacerdote, que estaba pálido y temblando aferrado a su Biblia. Me disculpé cortésmente por la interrupción y le informé que la boda estaba cancelada. Sin mirar atrás, sin derramar una sola lágrima, bajé los escalones del altar. Caminé sola por el pasillo central, pasando junto a los 200 invitados que seguían en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Salí por las pesadas puertas de madera de la iglesia. El cálido viento de Miami golpeó mi rostro, trayendo consigo el olor a sal y a libertad. Me subí al auto negro que me esperaba en la entrada. Mientras el vehículo se alejaba de Coral Gables, puse una mano sobre mi vientre. Por primera vez en todo el día, sentí una paz profunda y absoluta. Mi bebé estaba a salvo de su red de mentiras. 3 días después, el campo de batalla cambió drásticamente. Dejamos atrás las asfixiantes decoraciones florales y los dramas de la alta sociedad para entrar en el frío y duro mundo del poder corporativo. Estaba sentada en la cabecera de la sala de juntas de Fondo Astor, ubicada en el piso 50 de un rascacielos de cristal y acero en el distrito financiero de Brickell. A través de los inmensos ventanales, el océano Atlántico se extendía oscuro e imponente. El aire acondicionado mantenía la sala a una temperatura glacial. Llevaba un traje de maternidad negro, de corte impecable, que proyectaba autoridad absoluta. En el centro de la inmensa mesa de caoba, justo frente a mí, descansaba el pequeño oso de peluche azul. Las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas se abrieron. Julián y Carolina entraron, escoltados de cerca por 2 guardias de seguridad de la firma. El contraste con la pareja glamorosa que había estado en el altar era patético. Julián llevaba un traje que parecía ligeramente arrugado. Su cabello estaba desordenado y tenía oscuras ojeras bajo los ojos. Su arrogancia había sido reemplazada por una desesperación palpable. Carolina caminaba detrás de él, encorvada, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblando visiblemente. Habían venido a rogar. Habían venido a suplicar por la supervivencia de la empresa de logística de Julián, su única fuente de ingresos y su única identidad en el mundo de los negocios. Julián se detuvo al otro lado de la mesa. Intentó enderezar su postura. Intentó invocar ese carisma manipulador que le había funcionado durante 3 años. Abrió la boca para hablar, para ofrecer un acuerdo, para suplicar por una fracción del capital que necesitaba para evitar la liquidación. Levanté una mano, un gesto mínimo pero cargado de poder, silenciándolo al instante. Le dije que no estaba allí para negociar. Le expliqué, con un tono calmado y metódico, que había pasado 3 años intentando forzar la cerradura de una bóveda, completamente ignorante de que estaba insultando a la arquitecta que la construyó. Le dije que él no era un genio criminal, ni un maestro de la manipulación. Le dije que era simplemente una mala inversión, un activo tóxico que yo estaba descartando como una pérdida total. Carolina dio un paso adelante, las lágrimas corriendo por su rostro arruinando su maquillaje. Miró a Julián con desesperación, esperando que él la defendiera, que le dijera a la sala que su amor era real, que al menos tenían eso. Pero Julián no la miró con amor. La miró con puro y absoluto asco. Se giró hacia ella, y con una voz cargada de veneno, la culpó de todo. Le gritó que todo esto era su culpa por haber hablado en voz alta en el vestidor. La llamó una carga estúpida, un pasivo inútil que había arruinado el plan perfecto. Le dijo que nunca le había importado, que solo era un medio para llegar a mi imperio. El colapso de Carolina fue instantáneo y devastador. En esa sala de juntas estéril y fría, la ilusión de su gran romance clandestino se hizo añicos. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que Julián la veía exactamente como me veía a mí, como inventario desechable, como una herramienta que, al romperse, se tiraba a la basura sin pensarlo 2 veces. Carolina cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente, abrazándose a sí misma mientras el hombre por el que había traicionado a su propia sangre la miraba con desprecio. Observé la escena con absoluta indiferencia. No sentí lástima por ella. Me dirigí a Julián nuevamente. Le informé que nuestro equipo legal no solo había retirado el financiamiento. Le revelé que Ricardo había realizado una auditoría profunda de su empresa durante el fin de semana. Habíamos encontrado discrepancias masivas, cuentas en paraísos fiscales y pruebas claras de fraude corporativo. Le dije que ya habíamos entregado todos esos documentos a las autoridades federales, junto con una denuncia formal por intento de extorsión y manipulación de testigos. El pánico absoluto se apoderó de los ojos de Julián. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo su empresa y su estatus social, estaba enfrentando años de prisión federal. Retrocedió tropezando, buscando una salida que no existía. Fue entonces cuando Carolina,
impulsada por la violenta comprensión de su propia falta de valor para él, tomó una decisión. Se levantó del suelo lentamente. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero sus ojos ardían con un odio nuevo y enfocado. Caminó hacia la esquina de la sala, donde Ricardo había estado parado en silencio, observando todo como un halcón. Carolina metió la mano temblorosa en su bolso y sacó 2 unidades de memoria plateadas. Se las entregó a Ricardo. Con una voz ronca y rota, confesó que esas unidades contenían todos los planes de chantaje de Julián. Dijo que contenían los registros de sus cuentas ocultas y, lo más destructivo de todo, grabaciones de audio de Julián burlándose cruelmente de mi madre, Beatriz, y de toda la élite de Miami. Carolina entregó al hombre que creía amar a cambio de una súplica desesperada por inmunidad legal. La resolución legal y personal fue rápida, quirúrgica y despiadada. Armado con las pruebas de las unidades de memoria, Ricardo se movió a través del sistema judicial de Miami como una guadaña. Presentó las pruebas de fraude financiero premeditado ante un juez, quien otorgó una anulación inmediata de nuestro matrimonio civil. Julián fue congelado por completo. Sus cuentas fueron embargadas, sus activos incautados, y su reputación en el mundo corporativo de Florida quedó reducida a cenizas humeantes. Nadie en Brickell volvería a contestar una llamada suya. En cuanto a mi familia, las consecuencias fueron igualmente definitivas. Beatriz escuchó las grabaciones donde Julián se burlaba de su estatus social y de su desesperación por encajar en la alta sociedad. La humillación fue tan profunda, tan insoportable para su frágil ego, que desterró a Carolina de la finca familiar de Coral Gables esa misma noche. Mi madre finalmente aprendió, de la manera más dolorosa posible, que proteger la imagen de la familia era inútil si los cimientos estaban completamente podridos. Corté todo contacto con ambas, cambié mis números, reforcé la seguridad de mis propiedades y me enfoqué exclusivamente en dirigir el imperio de mi padre y en proteger la vida que crecía dentro de mí. Meses después, el caos de aquel día en el altar se sentía como un recuerdo lejano y silenciado. Estaba recostada en la cama de una habitación de hospital privada, pacífica y estéril. La suave luz de la mañana de Miami se filtraba por las persianas, iluminando la habitación con un tono dorado y cálido. Acababa de dar a luz a mi hijo Daniel. No había cámaras. No había invitados de la alta sociedad. No había expectativas asfixiantes ni apariencias que mantener. Estaba rodeada únicamente por aliados leales y verdaderos. Sofía estaba sentada en un sillón en la esquina, sonriendo suavemente mientras miraba por la ventana. El tío Leandro estaba de pie junto a la puerta, montando guardia como un protector silencioso e inquebrantable. Ricardo ya había pasado por la habitación temprano en la mañana para confirmar que todos los documentos legales estaban firmados y que el futuro de Daniel era financieramente impenetrable. Miré hacia un pequeño estante frente a mi cama. Allí, sentado perfectamente derecho, estaba el pequeño oso de peluche azul. Ya no era un símbolo de traición o de dolor. Se había convertido en un monumento a la verdad, un recordatorio constante de la fuerza que encontré en mi momento más oscuro. Mi teléfono celular vibró suavemente sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó, mostrando un mensaje de texto de un número desconocido. Era un mensaje largo, patético y desesperado, rogando por perdón, suplicando por una segunda oportunidad. Era Julián, escribiendo desde el fondo de su ruina. No leí más allá de la primera línea. No sentí ira, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Sentí una absoluta y liberadora indiferencia. Borré el mensaje y bloqueé el número de forma permanente. Bajé la mirada hacia mis brazos, donde mi hijo Daniel dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que había precedido su llegada. Acaricié su pequeña cabeza, sintiendo la profunda e inquebrantable determinación de una madre que había quemado un mundo corrupto hasta los cimientos para construir uno seguro para él. En ese momento de silencio perfecto, comprendí el verdadero significado del poder. El poder no consistía en soportar el dolor en silencio para mantener las apariencias. El poder no era sonreír mientras te apuñalaban por la espalda. El poder era tener la claridad para trazar una línea dura e implacable, y tener el valor absoluto para defenderla sin importar a quién tuvieras que destruir en el proceso. Mi hogar, por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente vivo, y nosotros estábamos completamente a salvo.